Saludos y muchas gracias, Susana, a nuestros compañeros. 4 detenidos en María Trinidad Sánchez, una información que sale hace unos minutos por el asesinato de un adolescente y una anciana. Los criminales, señores, utilizaron palos y blocks para cometer sus crímenes. Elena Almonte, 15 años de edad, violada y salvajemente golpeada por los autores de este asesinato. 78 años tenía la anciana, 15 esta joven. Ayer justo mencionaba, creo que el mismo Esteban se hacía eco de esta... Sí. Pero antes de ayer hablábamos con el ministro de Interior y Policía porque el padre de esa niña clamaba por justicia y a quien apeló fue al ministro, tal vez tomando en cuenta que es su compueblano y que es alguien a quien tal vez tiene acceso. Y vimos aquí incluso la reacción del ministro que dijo que ciertamente había hablado personalmente con el director de la policía para que agilizaran la investigación en torno a esa barbaridad. Tanta hazaña como que hace a uno dudar a veces de la condición humana. Y oiga lo difícil, yo le reconozco a la gente cuando se incomoda conmigo aquí, porque para esos señores, para no decir lo que debo decir, hay que pedir el debido proceso. Oiga, qué desgracia, ¿eh? No solo eso, sino que si no tienen un abogado... Sí, el Estado se lo va a pagar nosotros, los contribuyentes se lo pagan. Abogado. Sí. Por eso yo le digo a la gente que no critique cuando un imputado se busca cualquier abogado. Si lo paga él de su bolsillo, está bien. Los abogados están para eso, como están los médicos, para curar enfermos. Porque si no lo hacemos, como dice Esteban, igual se lo tenemos que pagar nosotros, los contribuyentes. Y atención, que el que le va a tocar, si es un defensor público, suele ser un muy buen estudiante de derecho. Suele ser un estudiante casi siempre de origen humilde, pero un verdugo en derecho de defensa. No hay más calidad generalmente entre los abogados que salen de las academias más humildes, generalmente la pública, que los que terminan en la defensoría pública. Son unos toletes de abogados. Yo sé por qué se lo digo, créanme, que me tocó pues palparlo con mis propios ojos en un proceso de un familiar, con un tema ahí de delincuencia común, de la que uno llama de baja estofa, pero de alta letalidad. Caramba, señores, qué acto más monstruoso. Wow. Miren, la pandemia ha vuelto a traer la discusión de las ideologías económicas. Ha vuelto a traer el viejo debate sobre cuáles puntos deben ser cardinales, deben perseguirse a la larga y a corto plazo, desde el dibujo tributario, desde la ingeniería del Estado, pero sobre todo ese lenguaje que todos los días hay entre las agencias recaudadoras del Estado y los entes productivos. Todos los días hay una entrega, una confiscación voluntaria en teoría, porque por eso se llama impuestos, es una imposición, que se hace a todo trasiego de riqueza. El ahorro tiene una carga tributaria, sus distintos tipos, pero la venta tiene unos impuestos, pero la tiene también la propia herencia, dejarle algo a los hijos en heredad paga una carga impositiva. Es más fácil decir a alguien escapar de la muerte que de los impuestos, y de ambas cosas no se escapa al 100% nunca. Usted a lo mejor no paga impuestos de renta, de sus ingresos netos o brutos, sin embargo los paga, tiene una enorme carga de impuestos al consumo. El ITEVIS es un impuesto al consumo. Pero dependiendo del tipo de consumo, usted paga también, agrega unos tipos de cargas. Si usted ha adquirido recientemente bienes inmuebles, dependiendo del tipo de estos bienes inmuebles, se agregan diversas cargas de impuestos al lujo, de impuestos a lo que se entiende son bienes suntuosos, aunque esta categoría yo siempre digo que habrá que revisarla. Y el Estado, sobre la base de sus necesidades, que en algunos casos pueden estar agrandadas, exageradas, distorsionadas, entonces va extendiendo ese dibujo tributario, va ampliando la base o va creando nuevos arbitrios. En algunos países incluso se conceden a los gobiernos municipales o a los gobiernos regionales, allí donde hay provincias o estados, autonomías que tengan un nivel de autogobierno, se concede a esos niveles de autogobierno incluso posibilidad de agregar arbitrios. Cuando usted paga una factura, yo siempre cito el caso de nuestro vecino Puerto Rico,
usted notará que la factura tiene un impuesto federal, un impuesto a la federación, que es la nación constituida de los Estados Unidos, un impuesto que paga esencialmente el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico y un impuesto municipal. Esas cargas están generalmente descritas en esa factura que usted recibe por bienes o servicios. Habiendo hecho este recorrido sobre las figuras impositivas, los arbitrios, entonces cada estado se supone debería tener en teoría una competencia con los demás al momento de atraer inversión, al momento de atraer capitales y al momento de tratar de que sus propios capitales se queden dentro. Entonces debe tener una competencia por ver quién es más eficaz en el manejo de esas enormes cantidades de riqueza que se generan de todo el trasiego voluntario, de toda la actividad económica. El Estado, se supone, con lo que recibe, devuelve servicios de calidad, devuelve infraestructura de calidad. Esa infraestructura de calidad facilita los costos de las mercancías, de los bienes que de una región a otra están en movimiento todo el tiempo, desde su cosecha o extracción de suelo, o los servicios que en diferentes lugares también son ofertados en el mercado. El hecho de tener electricidad, agua potable, de tener carreteras en buen estado, aceras en buen estado, debe facilitar que el tejido productivo se interconecte. La diferencia entre una región pobre y aislada y una región, esa misma región con esas mismas características, como un polo de riqueza, son sus vías de infraestructura de acceso. Por eso Punta Cana tiene un aeropuerto, por ejemplo, que le conecta con el resto del mundo, incluyendo gente que nunca en su vida ha visto Santo Domingo capital, pero que ha ido a Punta Cana allí a dejar parte de sus riquezas personales al momento de comprar, adquirir el paquete que le atrajo a un lugar como la provincia de la Altagracia y a las playas de Ubero Alto, Punta Cana, de Bávaro, etcétera, etcétera. La vía de infraestructura, por lo tanto, construida bajo el modelo que sea, pero decidida por el Estado, pues termina conectando entonces esa región y convirtiéndola en un ente de riqueza potencial. Lo mismo puede ocurrir con una buena carretera, lo mismo ocurre con la electrificación adecuada, con la llegada de la cometida de agua potable, etcétera, etcétera. Pero el Estado también tiene otro marco, y es el de generar unos tribunales, de generar un Estado de Derecho, donde a partir de la justicia y sus entes auxiliares, usted se pueda sentir seguro en que puede invertir, porque si alguien me invade un solar, yo puedo llevarlo a la justicia y demostrar que esa persona invadió un lugar a donde yo tengo un título de propiedad. Pero también puede, en un contrato de venta, de compra, de cualquier tipo de transacción económica, entonces acudir a ese elemento que es la justicia para decir, me han engañado, me han timado, me han robado, me han estafado, yo necesito la preservación de mis derechos. Los estados, lamentablemente, en países como los nuestros, han ido distorsionando esa función y han ido convirtiéndose, o se han querido convertir, y lo han logrado en gran parte, en un eje que al mismo tiempo es empleador, que al mismo tiempo es contratante, que al mismo tiempo es un eje que desde sus capacidades extraordinarias de ley se convierte en quien bendice con la vida y la muerte ciertas actividades económicas que deberían ser libres, o deberían tener por lo menos, más que de control, primero el incentivo y luego obviamente una regulación, pero una regulación siempre favorable a su crecimiento. En estos momentos, mucha gente que es amante de ese Estado grande y que pretende que todo el mundo se sirva de ahí lo que va a comer 3 veces al día, ha puesto como ejemplo las negociaciones que ha hecho el G7 para agregar unos impuestos, un 15% como mínimo, a las actividades de las grandes corporaciones. Bueno, miren qué curioso. Hay gente que no sabe que en el mundo hay países que ya tienen impuestos a las corporaciones que están muy por debajo de esa media, o incluso en algunos casos muy por debajo de lo que ya algunas naciones donde ese impuesto está por un 40, por un 30, pues actualmente está. O sea, ese mínimo hace rato está sobrepasado en gran parte del mundo. Sin embargo, hay países que compensan. Los países escandinavos que mucha gente cita como ejemplos de alta fiscalidad, porque hay grandes impuestos al individuo y a su salario, en el entendido de que allí se devuelven servicios de altísima calidad como la educación y la salud. Sin embargo, los impuestos a las empresas son bajos, son competitivos, los impuestos a las ventas son casi inexistentes, los impuestos al ahorro no existen, hay una enorme diversificación de los negocios y privatización de lo que antes eran servicios públicos. Es decir, hay una enorme compensación con respecto a esto. Al final, y para quienes hacen en nuestro país siempre una defensa
de altos impuestos y demás, es bueno recordar que también al mismo tiempo que esto ocurre, otras naciones saliendo de la crisis de la pandemia están recorriendo el otro camino. El de recordarles, pienso en el caso de Panamá, Irlanda, otras naciones, que los capitales pueden ir a esos países porque aseguran un Estado de Derecho, porque aseguran una serie de condiciones, sin necesariamente ahogar a los productores, sin necesariamente ahogar a los creadores de empleo y de riqueza. Tenemos que decidir, cuando venga ya, con esto terminamos, Francis, nuestra reforma fiscal, cuál es el camino a seguir, cuál es el camino para tener éxito a largo plazo como nación. Y yo solamente desde aquí voy a sugerir siempre, imitemos lo que hicieron esas naciones para hacerse ricas, no lo que hacen ahora, que ya siendo prósperas, pueden a veces darse el lujo o el vicio de hacer. Imitemos de la familia que se hizo rica, el patriarca, que ahorró, se esforzó, trabajó y generó la riqueza de la que algunos hoy disfrutan yendo en contra del espíritu que la creó. Pero imitemos a las naciones en el proceso que las hicieron ser lo que hoy son como ejemplos de prosperidad.